no me equivoco, estuviste acreditado. Cuéntanos un poco el sarao en la parte logística, en la personal, es decir, cuánto tiempo estuvisteis, qué espacio os dieron, porque también estuve hablando con Sergio y decía, bueno, pues poco radio de acción, no. Pero bueno, prefiero que me lo cuentes tú en primera persona, primero la experiencia personal y luego, si te parece, vamos al análisis de qué se cuece ahí en la cumbre. Sí, pues mira, por un lado, la seguridad que todos sabíamos que había alrededor de la cumbre era máxima, entonces a los periodistas nos hacían ir a un instituto que curiosamente tiene el nombre de Gabriel García Márquez, Ujú. ¿qué pensaría Gabriel García Márquez de que su instituto fuese el elegido para albergar el centro de prensa, ¿no? Entonces, bueno, allí llegabas y te montaban en autobuses propios de la OTAN para llevarte hasta el recinto de IFEMA, ¿no? De forma que, digamos, pues tú no pudieses llegar por tu propio pie. Una vez allí ya en el recinto había que pasar varios controles de seguridad, todo el tema del material, cámaras, micrófonos, bueno, pues todo esto había que pasarlo por escáner, como era de prever, y luego ya podrías entrar en lo que es el recinto de IFEMA. El problema del recinto de IFEMA para los periodistas era que estábamos todos en una sala de prensa gigantesca en la que básicamente lo que hay son mesas en las que te puedes sentar con el ordenador y muchas pantallas en las paredes. Pero ya está, no tienes más. ¿Qué pasa? Que si yo voy a una sala de prensa a mirar una pantalla, también me puedo quedar en casa y hacer lo mismo, porque en realidad la señal que se retransmite por esas pantallas es la misma que la OTAN retransmite en su página web. Es decir, si yo desde mi casa hubiese hecho lo mismo, en una silla más cómoda Claro. y con mejor wifi. Básicamente. ¿Qué pasa? Lo normal es que haya en cualquier evento, es que haya una sala de prensa, pero que tú te puedas mover de una manera más o menos libre por las instalaciones en las que se celebra el evento. Pero esta, en el caso de la cumbre de la OTAN, no se permitía. Lo único que podías ir era a la sala de prensa, a otra sala de prensa, donde es donde se realizaban las ruedas de prensa. Sentarte en una silla y escuchar al mandatario que fuese a hablar en ese momento y intentar hacer una pregunta. ¿Qué pasa? Yo estuve en la rueda de prensa de Stoltenberg y, bueno, pues claro, le dieron el turno de pregunta a grandísimos medios a nivel internacional. O sea, no Claro. había ni... Era levantar la mano y ya la persona de prensa ya señalaba a quién Ya iba a hablar en sabía a ese quién se le iba momento. a dar, claro. Exactamente. Entonces, bueno, pues muy limitado. Al final, 2.000 periodistas Uf, escribiendo lo mismo. claro. Lo mismo, porque era la versión oficial, que yo creo que, bueno, además del tema de la seguridad, uno de los objetivos era justamente ese, que lo que tú pudieses dar fuese la versión oficial, Claro, un control ¿no? Si tú, comunicativo, ¿no? Es decir, totalmente. normalmente, a veces incluso no se reciben, pero claro, ahora tienen tantos periodistas donde elegir que seguramente tengan acordadas incluso la pregunta, el tema, y bueno, yo creo que si esto ya es habitual, digamos, en la actividad política, bueno, habitual, se Ujú. da de vez en cuando, por lo que hemos visto del control de todo absolutamente, es más que evidente que también estarían controladas las preguntas que preguntas, bueno, Al 100%, vamos. O sea, era imposible hacer algo a no ser que tengas fuentes. Quiero decir, la gente que tenga fuentes en el exterior, pues sí que puede pegarle un toque o ponerle un WhatsApp. Oye, cuéntame sobre esto, ¿no? Pero allí dentro era imposible hacer ningún tipo de fuentes o conseguir declaraciones. bueno, aprovechando ya que por lo menos no pudiste hacer preguntas a los interesados o seguramente más incisivas de las que se hicieron, pero ¿cuál sería tu resumen de lo vivido ayer, los titulares si quieres empezamos con los titulares y luego con curiosidades, porque es verdad que los titulares yo estaba viendo los medios y es como tú dices, es como el relato oficial, Claro. como básicamente, lo que a mí me ha quedado, como que fue un fallo que Rusia se podía haber puesto como un posible socio estratégico y que es la principal amenaza. Incluso mete por ahí a China, como Ujú. que es la primera vez como que se nombra, ¿no? Eso Porque es. siempre parece que ha estado como apartado. Pero bueno, ¿cuáles serían los titulares? Aparte de estos dos, que yo creo que los que más he escuchado, ¿cuáles han sido como las principales decisiones o relatos de lo sucedido ayer? Y luego, si te parece, vamos con curiosidades. El titular oficial, el que da la OTAN, es ese. Es Rusia, principal amenaza para la civilización occidental. Ujú. Podríamos decirlo así. El segundo, o sea, a ver, hay que tener en cuenta que el concepto estratégico, que es el documento que se ha aprobado en la Cumbre de Madrid,
trata dos cosas. Por un lado, quiénes son los adversarios y por otro lado, cómo se van a combatir, ¿no? Entonces, eso es lo que te da el titular. Pues por un lado, ¿quién es el adversario? Principalmente Rusia. Sí, ¿Cómo lo vamos a combatir? Pues con más militares. claro. O sea, la OTAN es eso, la OTAN no es una organización diplomática. La OTAN no va a decir, pues vamos a intentar reunirnos con ellos y apaciguar las tensiones. No, no, no. Si tenemos un adversario, tenemos que combatirlo con armas y con militares y con más capacidad, bueno, pues de guerra, Es básicamente, decir, ¿no? me da, digo, antes de que siga, me da la sensación, y ahora que lo dices, me saltó un poco el chip, que como básicamente están dando argumentarios a la sociedad de por qué hay que aumentar el gasto militar. Y al final ya sabemos la vinculación que hay de la OTAN y de los diferentes think tanks, y una de las presiones históricas es que sus socios gasten más. Incluso había como tensión en su momento Pedro Sánchez, cuando estaba Donald Trump, oye, que soy yo el que pongo más dinero, tienen que poner más dinero el resto, y había como una tensión que ahora parece que es al revés, parece que Claro. la dinámica ha cambiado y vaya, yo creo que a nadie se le escapa que está sucediendo que yo creo que los medios tienen mucha influencia, ¿no? También por relatos como eventos como este en el cual se trata de argumentar, es decir, como creo yo, meter miedo también, uno de los elementos clave para decir, oye, tenemos que armarnos y tal. Pero bueno, Ujú. más allá de esto, que yo creo que casi todo el mundo lo pilla, ¿qué otros titulares podríamos sacar? Al hilo de esto que comentabas, es la estrategia Securitas Direct, ¿no? Tú tienes un Claro. enemigo, en el caso de Securitas Direct son los ocupas, en el caso de la OTAN es Rusia, ¿y cómo lo combates? Pues pagando más. En el caso de la OTAN, pagando más para defensa, en el caso de la gente normal, pagando para tener una alarma que te proteja, ¿no? Esa es el relato que se da desde la OTAN. Otros titulares, pues mira, aquí hay una contradicción importante en esta cumbre, que es la OTAN ahora mismo, su razón de ser, además de proteger a la civilización occidental, como dicen, ¿no? Es mantener las democracias liberales, ¿no? E intentar occidentalizar aquellas que no lo son. Ya, Tipo, por ejemplo, aquí se refieren al caso de China. ¿Qué pasa? Que Turquía es claro. miembro de la OTAN. Y Turquía es de todo menos una democracia liberal como las conocemos, No. con todos los problemas de las democracias liberales. Quiero decir que en España tampoco estamos hablando de ser los más democráticos del mundo, con todos los problemas que Ojo, hay. pero que es un protagonista también de la cumbre Turquía, Por porque supuesto, era claro. como un elemento amenazante, de hecho fue como el que bloqueaba, ¿no? La inclusión de creo que Finlandia y Suecia. Parece que es como un rito, es decir, que se ha hecho como un rito también de celebración de esta inclusión y al final Turquía ha cedido, no sé si sabes, me imagino que al final es cedo, se negocia, se le dan las cosas que pide Turquía y no sé Claro, cómo ha sido ese acuerdo. esa es la cosa, ¿no? O sea, no tiene el gran ganador de la cumbre de Madrid es Turquía. Además de Estados Unidos, ¿eh? Pero es Turquía. Y claro, es una contradicción porque si tú has venido aquí, tiene una organización para mantener democracias liberales, lo que no es normal es que quien salga aquí victorioso sea un gobierno autoritario como el de Turquía, ¿no? ¿Por qué gana Turquía? Bueno, porque las potencias que conforman la OTAN tienen poder de veto para los nuevos miembros. A la OTAN le interesaba muchísimo que Suecia y Finlandia fuesen miembros número 31 y 32 de la alianza y se le ha dado todo lo que ha pedido. ¿Qué se le ha dado? Por un lado, se le ha levantado el embargo de armas que tenía por invadir el norte de Siria y por otro lado, se le ha dado lo que más requería Turquía, que era que Suecia y Finlandia dejasen de apoyar al pueblo kurdo. Ujú. ¿Por qué? Bueno, en Finlandia y en Suecia se encuentran unos 100.000 kurdos, con los que evidentemente tiene un conflicto Turquía, y por eso decía que ambos países eran una incubadora de terroristas, Ya. porque poco más que Turquía considera a los kurdos como terroristas, ¿no? Y sobre todo a determinadas organizaciones como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y otras. Y lo que ha conseguido es, por un lado, que Suecia y Finlandia reconozcan al PKK, al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, como organización terrorista, y por otro lado, que es lo más importante, que se comprometan a extraditar a todos aquellos kurdos que Turquía Claro. considera como terroristas. Y dicho y hecho, ha sido firmado el documento Tremendo. para que el gobierno de Turquía empiece a preparar 30 solicitudes de extradición de kurdos a los que ellos consideran como terroristas. O sea, al final Sí. estás dejando desprotegido a todo un pueblo contra el que un gobierno autoritario como el de Erdogan pues mantiene una guerra abierta. No, no, aquí todo vale. Mira, precisamente ayer tuvimos un debate sobre la OTAN. Olga Rodríguez dijo algo muy interesante que a mí se me escapaba. Decía que Álvarez, bueno, digamos el comisionado de Exteriores, la persona de confianza de Pedro Sánchez, que creo que es muy responsable de este giro, sobre todo las negociaciones con Marruecos, Estados Unidos, entiendo también. Parece que en todo este, no sé en qué espacio, pero vinculado a la cumbre de la OTAN, se igualaba
el terrorismo con los movimientos migratorios irregulares, poniéndolos como amenazas para la civilización y todo esto. Y yo le hacía la pregunta, claro, a mí me saltaron, bueno, el chat se encendió y daban un poco de explicación a este giro de rumbo inexplicable, a lo mejor de portavoces del PSOE, el propio Pedro Sánchez, ¿no? Aupando esa cooperación con Marruecos, que estaba muy bien resuelta. Bueno, todo esto que hemos visto que es desastroso y como que es un giro muy cercano a posturas de Vox, incluso, con el tema del cierre de la frontera. Y yo le preguntaba si tenía que ver con esta cumbre de la OTAN y con lo que se está hablando y me dijo que sí, que claramente. No sé si tú estás de acuerdo que este acuerdo primero con Marruecos, con el tema del Sáhara, parece que también puede ser presiones de Estados Unidos, pero sobre todo, más acercándonos al caso de Melilla, que parece como la prueba de Pedro Sánchez que ya está funcionando el acuerdo con Marruecos y ahí se ve la cooperación. ¿Tú crees que también tiene que ver con esta cumbre o con nuevos apuntes con el control de las fronteras de manera más restrictiva? Yo siempre intento no hacer como demasiadas conexiones con las que no se pueden demostrar, Ujú. digamos, ¿no? Si tuviésemos un documento que nos acreditara eso, pues iría con todo, pero es verdad que es sintomático, ¿no? Que se produzca, o sea, la sucesión de acontecimientos es como muy sintomática. Sí que creo que el relato de la OTAN va en ese camino de equiparar, no equiparar terrorismo con migración, pero sí que van de la mano, es decir, la migración y la entrada, digamos, de manera ilegal o irregular a países de la alianza puede traer terrorismo por parte de los países de los que vienen este tipo Claro. de personas. Eso es, digamos, un poco el relato por el que se mueve la OTAN. Y sobre todo, yo creo que lo más importante en esta cuestión es que si la OTAN habla de migración, siempre va a hablar de ella en términos de defensa militar. ¿Por qué? Porque la OTAN es una organización militar. Es Claro. decir, si ahora de repente una organización humanitaria habla del problema del flujo migratorio, de las crisis, de no sé qué, va a hablar en términos humanitarios, de cómo hay que tratar esos flujos en términos humanitarios. La OTAN lo va a hacer de una manera estrictamente militar. Y con una cosa importante que es que la OTAN, si la Unión Europea cuando coge, por ejemplo, un barco en la costa de Grecia, tiene la obligación de llevar ese barco a Grecia, Claro. ¿vale? Porque está en sus aguas. La OTAN lo puede llevar a cualquier país miembro de la organización, que en este caso normalmente es Turquía. Claro. Entonces, los criterios con los que funciona la OTAN pues son estrictamente militares y de esa forma van a actuar contra la migración. Por mucho que Claro. consideren a los migrantes como sujetos en riesgo, la única forma que tienen de tratarles es con armamento militar, con instrumento militar. Bueno, pues nada, la última pregunta, porque ya van a entrar Yago y Gara para hacer el repaso de la semana. Bueno, ¿alguna curiosidad, algo que te haya llamado la atención o algo que quieras reseñar que no hayas comentado de la cumbre? Pues mira, bueno, se movió mucho en Twitter, pero para quien no lo haya visto, el entrante del menú para los periodistas era ensaladilla rusa. Hoy lo han cambiado, hoy lo han cambiado. ¿No lo habías visto No, esto? no, 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 me ha pasado Pues sí, sí, desapercibido. sí. Pues en el menú de los periodistas, que era un triste DIN A4 Sí, sí. arrugado, era el entrante que había por valor de 7,50, si no recuerdo mal, era ensaladilla rusa. El primero de todos, Ah, además, ¿eh? ni siquiera os Para invitaron que a veas. comer, ¿no? Esto si quieres ahora te lo comento, el tema de la comida, pero no. Pero bueno, el entrante era ensaladilla rusa, ¿no? Y hoy lo han cambiado a ensaladilla tradicional. Ah, Han muy hecho bien. el cambio de nombre, pero bueno. Y con el tema de la comida y del menú y todo esto, yo no defiendo que el contribuyente tenga que pagar a los periodistas la comida, ¿vale? A pesar de todo el dispendio que se ha gastado, que sería una raspa, pero creo que Claro, no tiene por qué verse obligado claro. el contribuyente a pagar la comida del periodista. Sin embargo, sí que creo que tampoco puedes estafar a la gente. Claro. Yo, en mi caso personal, yo ayer pagué prácticamente 10 euros por desayunar, casi Hostia. 3 euros de un café, más 6,50, casi 7 de un sándwich de atún. Sí, pues parece que quieren financiar las armas con los desayunos de los periodistas. Claro, exactamente. O sea, creo que no me tiene que pagar nadie, pero creo que tampoco hace falta que se nos estafe y que se Sí, nos sí, intente sacar total. pasta por una comida que tampoco era nada del otro mundo. O sea que bueno, esa otra como curiosidad, pues también el tema de la comida era interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gara, es el primer día que viene, yo creo, la pandemia digital. Gara, súper bienvenida, redactora jefe de la última hora noticia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, en el shock de esta semana, como todas las personas que creemos en los derechos humanos, creo,
Pero bien, estamos bien y bien hallada, súper bien hallada de estar aquí con ustedes dos. Muchísimas gracias. Bueno, Yago, y bueno, ya he perdido la cuenta, pero bueno, no es la primera vez que viene Yago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya de los titulares, la conclusión que estaba sacando con Dani Domínguez, y esto, Yago, yo creo que bastante en el ámbito de la economía es bastante interesante. Es como dar un argumentario de motivos a la ciudadanía de por qué hay que incrementar el gasto militar, ¿no? Y en este caso, pues toda inversión, y parece que Pedro Sánchez va a muerte con eso, incluso lo que le pidan y más, está como en esa dinámica, pues parece que, claro, no estamos en la mejor situación económica para aumentar el gasto, todo el gasto que vaya a armas, evidentemente se va a recortar de otro espacio. Y si quieres, bueno, pues coméntanos tú ya, y luego si quieres termina Gara. Sí, no, lo que tú has comentado, ya no solo lo que nos gastemos ahora, sino que es un compromiso gastarnos un 2% del PIB en armamento. Esto yo hice un cálculo así por encima el otro día y sería como aumentar como casi unos 12.000 millones, entre 8.000 millones de euros y 12.000 millones de euros al año dentro de nuestro presupuesto. Y ya no es solo que aumentemos el gasto, sino pues esto que tú has comentado, sino que nos dirigimos hacia unos años donde la Comisión Europea va a empezar a pedirnos que respetemos el déficit, o sea, que lo disminuyamos y que disminuyamos la deuda, y entonces empezará a poner, no los hombres de negro, pero casi, vendrán a vigilarnos que el déficit no sea mayor. Entonces, no vamos a poder aumentar el gasto sin recortar desde otro sitio, ¿no? Esto que se ha movido mucho de lo que no nos gastamos en esto, lo que no gastamos en tanques, lo que no gastamos en tal, va a ser literalmente en los próximos años, ¿no? Entonces, pretender que una de las partidas aumente hasta el 2% del PIB, que como digo, puede ser aumentar tranquilamente 10.000 millones de euros sin aumentar el presupuesto general del Estado, significa que esos 10.000 millones tienen que salir de otras partidas directamente. Entonces, ya no es solo lo que nos gastáramos este año, ya no es solo estos 2.000 millones que nos acabamos de gastar en 20 aviones, de los cuales ya teníamos 50, ¿no? Para aumentar nuestra flota, sino que además estamos comprometiendo nuestros presupuestos en los próximos años. Efectivamente, yo escuchaba esta mañana a Coldovi Velasco, que es una activista por la paz canaria, que ella siempre pues da imágenes mentales muy claras acerca del opaco presupuesto militar de nuestro país. Y ella hablaba de que 26 horas de gasto militar podría acabar con la hambruna de 34 millones de personas. Y la guerra produce hambruna. Entonces a mí me hace gracia cuando me dicen, tenemos que activar una economía para la guerra. La paz no es la mejor economía contra la guerra, para evitar las consecuencias catastróficas que produce, ya no digamos, las económicas secundarias y las humanas, como la crisis que hemos vivido en la valla de Melilla, que todavía tenemos el shock. Bueno, en ese sentido, creo que sería interesante que en la hipnosis de los medios, porque es muy difícil luchar contra un argumentario tan feroz en medios tan potentes, intentemos meter que existe una economía de paz y es la paz. Claro, no, aparte está viendo que la vertiente económica es muy importante, y en este caso el que está saliendo ganando es Estados Unidos de manera directa e indirecta, no solamente porque no le implica en esa relación de economía digamos relación de necesidad del gasto energético con Rusia, sino que aparte está vendiendo su gas licuado y todo eso, y aparte la amenaza de guerra a ellos les da igual. Ellos incluso pues, lo que hacen es aumentar digamos, las ventas de armas como principal productor de armas mundial, así que es un win-win total. Y fijaros, yo os quería hacer una reflexión, y si os parece, vamos, para mí el tema más grave desde hace mucho tiempo, que es el tema de Melilla. Ayer hacía una reflexión Olga Rodríguez, que hicimos un debate sobre la OTAN, y comentaba, no sé si el señor Álvarez, ¿no? Que parece que es una persona de mucha confianza de Pedro Sánchez, que sobre todo en temas exteriores, la relación con los acuerdos de Marruecos, con Estados Unidos, con el tema de la OTAN, decía que digamos en los preámbulos, en la narrativa también de lo que se está debatiendo en la cumbre, digamos que se está equiparando el terrorismo a los movimientos migratorios irregulares, y en el cual, pues, dentro de estos movimientos, estos cambios de rumbo, esto lo hemos hablado, como que Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible para llamar la atención, ¿no? Como el niño que se pone en primera fila y hace todo de primero y hace preguntas, es decir, como quiere quedar muy bien con el profesor, en este caso con los Estados Unidos,
venía el acto de la OTAN, y no sé si vosotros también hacéis esa vinculación, relación de este giro, no solamente el acuerdo con Marruecos, sino en qué, porque creo que eso sí está planificado comunicativamente. El gobierno de Pedro Sánchez ha querido demostrar que el acuerdo con Marruecos vale de algo, y esta cooperación fotografiada, grabada, explícita, con las fuerzas, digamos, policiales y armadas de Marruecos, pero que me imagino que no se esperaba que iba a tener este desenlace, y lo que vemos otra vez, que es que Marruecos no es nuestro, es decir, no es un socio del cual fiarse, y que se salta todos los estándares de derechos humanos. Pero en todo caso, y te pregunto a ti primero, Gara, más allá del análisis bueno, algo terrible que ha pasado en Melilla, ¿cómo se puede explicar, o puede ser una explicación, este acercamiento, este quedar bien con la OTAN, con los Estados Unidos, con Marruecos como socio, y que sea una de las derivas que haya podido explicar este giro hacia la derecha en el tema de fronteras, y del acuerdo con Marruecos del gobierno de España, concretamente del PSOE, ¿no? Porque es verdad que Unidas Podemos está bastante enfadada con todo esto. A ver, yo creo honestamente que este giro, bueno, yo he sido jefa de prensa y he manejado algunos argumentarios de partido, y este giro del argumentario del gobierno de Sánchez, de la parte socialista del gobierno, le va a salir más caro de lo que él ha calibrado. Cuando tú te posicionas en las tesis y en la dialéctica de la derecha y la extrema derecha para hablar de los movimientos desesperados de las personas migrantes, tú no puedes volver fácilmente atrás con una campaña el lunes o con una nueva campaña dentro de un mes. Son de esas cosas que trascienden, ¿no?, a tu electorado. Cuando tú vas por la calle, en mi barrio, un barrio más o menos obrero de Madrid, la gente lo está hablando: voy a votar izquierda para que no gane abstención, pero con la nariz tapada después de lo de esta semana. La gente está hablando esta semana mucho de política. Y a la pregunta que me haces de por qué, sin ser yo nada de eso, sin ser yo politóloga, pero observando un poco cómo se comporta el mundo desde el Poder Judicial, que creo que hablaremos después un poco de eso, y con el apoyo de los grandes medios de comunicación, creo que estamos asistiendo a un momento en el que los gobiernos ya no necesitan gobernar, ni ser de izquierdas ni de derechas, porque está todo atado y bien atado en las estructuras de máximo poder. Donald Trump no ha necesitado ser presidente de Estados Unidos para anular el derecho al aborto. Y en nuestro país, con el Poder Judicial, nos pasa algo parecido. Gobierna un gobierno progresista, pero es cuando más lawfare y cuando más investigaciones prospectivas, y me voy a quedar ahí, se están produciendo a líderes de la izquierda y de movimientos sociales, no solo políticos, y es estando gobernando el gobierno más progresista de la historia. Entonces, a tu pregunta, Sánchez no puede gobernar, necesita caer bien a estos poderes, a estos grandes poderes. Yo un poco en la línea de Gara, o sea, a mí me ha sorprendido también muchísimo, ¿no? Porque vale que el batacazo andaluz, ¿no? La inflación, o sea, que todo está poniendo un poco contra las cuerdas a Pedro Sánchez, pero qué cagada, ¿no? Qué salida de tono al hablar de este tema, ¿no? Y un poco como lo que ha dicho Gara, cuando tú utilizas el mismo vocabulario que la extrema derecha, ¿no? Cuando tú hablas de mafias, ¿no? ¿Dónde están esas mafias? Que señalen a las mafias, no a la gente que muere saltando una valla. Cuando hablas de ataque violento a nuestras fronteras, cuando hablas de defensa de fronteras, o sea, cuando utilizas el mismo lenguaje que Abascal, ¿no? ¿Qué te va a diferenciar al final de ellos, ¿no? Y me da mucho miedo que ese mensaje llegue a calar en un electorado de, digamos, izquierda-centro, centro-derecha, ¿no? Ese caladero donde el PSOE suele rascar votos, ¿no? De varios lados, ¿no? Me da muchísimo miedo que empecemos a hablar de gente que lleva atravesando el desierto durante 3.000 o 4.000 kilómetros, huyendo de conflictos bélicos, empecemos a hablar de ellos como amenazas de nuestras fronteras, ¿no? O sea, me da miedo, y por eso creo que ha sido una cagada total, ¿no? Ojalá, como dice Gara, esto le pase una factura, pero por el otro lado, en esta política de bloques que tenemos ahora, el bibloquismo, ¿no? De izquierdas y derechas, donde las izquierdas se ven obligadas casi a pactar para avanzar y para tener un gobierno, creo que la salida de tono de Sánchez ha sido una cagada en toda regla. Sí.
Mira, voy a poner dos cosas, ¿vale? Dos vídeos. Seguramente los conozcáis. Me ha saltado el chip cuando has comentado lo de igualar el discurso. Hay un vídeo que se ha hablado mucho donde ponen el discurso de Pedro Sánchez. Lo voy a poner para el que no lo haya puesto un momento. Y luego una entrevista súper interesante que le hace Javier Crudo a un miembro de una asociación de derechos humanos marroquí, desbaratando totalmente el tema de las mafias y tal. Es decir, que... pero fijaros, yo creo que a nadie se le escapa, pero el que no haya visto el vídeo le va a llamar mucho la atención cómo repite lo de violencia, masivo, mafia, bueno, toda la trampa esta del discurso también creo yo que de odio, pero bueno, lo pongo para el que no lo haya visto. Extraordinario trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Servidores públicos que están defendiendo las fronteras de España. En la protección de nuestras fronteras. Se ha producido un asalto kamikaze. Asalto violento. De maneras tan violentas. Violento y organizado por parte de mafias. De las mafias. Que trafican con seres humanos. Auténticos arietes humanos. Con un ataque a la integridad territorial de nuestro país. Por el ataque brutal a su soberanía. Para repeler. Para que puedan repeler. Este asalto tan violento. El que está en España ilegalmente se va de España inmediatamente. Bien resuelto. El extraordinario trabajo que están haciendo. Bueno, lo de bien resuelto creo que le va a perseguir eternamente en este caso a Pedro Sánchez. Yo creo que es verdad, y hay que decir, y él se ha justificado ayer, creo que en la cadena SER, ha dicho que él cuando hizo las declaraciones de bien resuelto no se conocía, creo que se conocían lo de 5 muertos, si no me equivoco, y no se habían viralizado las imágenes, incluso no han salido las imágenes de cómo la policía de Marruecos lanza piedras, tira bombas de goma, y de ahí se hace como una estampida, hay heridos. Comentaba gente que ha salvado la vida de milagro, como cuando estaba subiendo la valla le dan en la cabeza con una bola y cae de 5 o 6 metros y no se ha muerto de milagro. No sabemos los muertos que son por aplastamiento ni por golpe directo, pero está claro que está provocada por la acción y ya hemos visto cómo se lleva. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, porque lo han repetido, es sobre todo esto está controlado por las mafias, hay que perseguir a las mafias, y hay una cosa muy curiosa, o que se oculta también en la narrativa, que tiene que ver con la mayoría de la población huye de la guerra, igual como la gente digamos, con los refugiados de Ucrania, y nunca se habla del origen. De hecho, hay una pieza muy interesante en la base que Manu Levin compara en el mismo telediario de Antena 3 cómo se tratan a los migrantes que huyen de una guerra y cómo se tratan a los migrantes que huyen de otra guerra, la de Ucrania, y cómo le llaman por su nombre, le preguntan cuál ha sido el motivo, cómo están sufriendo los familiares. Bueno, una serie de, digamos, elementos que hacen que tú, digamos, pues empatices más. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención y con esto ya termino, os doy paso, es precisamente esta entrevista, porque se ha repetido mucho lo de la mafia, y según gente que lleva trabajando en este área, precisamente esta gente que huye de la guerra del sur de Sudán, de Sudán del Sur, digamos que se buscan por sí mismos la vida, incluso llevan mucho tiempo en los montes, en el Gurugú y otros, y que digamos que están organizados, pero entre ellos mismos. Simplemente lo pongo en la primera parte de este vídeo porque es bastante revelador y caería un poco en la mentira que ya vimos ayer con Marlaska. Lo pongo un segundito y os pregunto. ¿Y hay mafias detrás de este intento de salto, como afirma repetidamente el gobierno español? No. Nosotros trabajamos este tema desde hace muchos años y no. Toda la gente que trabaja en el ámbito migratorio en Nador sabe que la realidad es que los migrantes que viven en los bosques, en las montañas, intentan cruzar la valla de Melilla sin pagar. Ellos lo intentan de forma gratuita y numerosa, pero ellos se basan en sus propias organizaciones personales, en sus medios para intentar saltar la valla de Melilla. Por lo que no hay mafias que controlen el tráfico migratorio detrás de este tipo de intentos. Se trata de un movimiento gratuito. Es falso decir que detrás de estos intentos de salto a la valla están las mafias. Hay migrantes que llevan meses viviendo aquí. Yo conozco migrantes que llevan intentos de salto. ¿Y les dejaron morir sin asistencia? Los migrantes heridos, y eran cientos,
fueron dejados sobre la tierra sin ningún tipo de asistencia por parte de las autoridades marroquíes. Ningún equipo de socorro fue movilizado al lugar para intentar prestar socorro a los heridos. Bueno, lo voy a cortar aquí, pero básicamente dice dos cosas. Una, que no existen las mafias, gente que lleva trabajando. Y luego también dice que normalmente las mafias operan en los transportes por mar, que ahí es donde le piden una gran cantidad de dinero, pero aquí digamos que van de sus propios recursos. Y otro elemento que pregunta es que si las autoridades dejaron morir a los heridos. Y dice que sí, totalmente, que hay algunos que estuvieron 8 horas sin asistencia hasta que murieron. Es decir, que hay una gran parte y por eso incluso las cifras han ido bailando. 23 creo que decía Marruecos, 27 decían que habían contado esta asociación, pero aseguraban, algunos han dicho 37, pero las que dicen son 27, pero seguramente haya más muertos porque hay una cantidad de heridos muy graves que no se les está dando la asistencia que debe, sobre todo los que han quedado en Marruecos. En España sí que se le ha dado mejor tratamiento. Entonces yo te empiezo ahora por ti, Yago. ¿Cuál es? Esto se suma, este discurso que yo creo que no está muy ajustado a la realidad del PSOE, también se le suma lo de Marlaska diciendo que habría que mostrar con prueba que es verdad que la policía marroquí, que como diciendo que era falso, cuando público se ha visto el vídeo donde se ve claramente. Entonces yo quería decir, es un montón de elementos, pero me gustaría que hicieras como tu análisis primero de la tragedia y del tratamiento que el PSOE está haciendo, porque es una deriva muy peligrosa. Como siga por ahí, creo que es bastante peligroso. Es decir, que le puede, yo creo que pesar bastante, ¿no? Pero sobre todo a España como país defensor de los derechos humanos, un retroceso tremendo. Bueno, lo primero es estremecedor, ¿no? Escuchar a la segunda parte de la entrevista que has puesto, en la que decía, ¿no? Esto, ¿no? De que no han recibido ningún tipo de ayuda, es que es algo inhumano, ¿no? Es algo totalmente inhumano, tanto por nuestra policía como la policía de Marruecos, que tampoco se libra para nada de este tipo de cosas, porque vaya elementos que están hechos también. Y por lo de las mafias, lo mismo, ¿no? También hoy hay una comparación que decía, si fueran mafias como por ejemplo las tratas de mujeres en la prostitución, que las tienen aquí, pero si como mucho lo que hacen es decirles, venga a saltar ahora, o les arreglan algo en el camino en esos 4.000 kilómetros que llevan andando, ¿sabes? O sea, no puedes decir que la mafia sea el causante de que esa gente es ahí, ¿no? Esa gente está ahí porque está huyendo de guerra, está huyendo de hambruna, etcétera, ¿no? O sea, totalmente ridículo, ¿no? Y lo del discurso que me preguntas, pues volver un poquito a lo que he comentado antes, ¿no? Yo creo que, como ha dicho Gara, esto le puede perseguir bastante, el PSOE le puede pesar, y lo de Marlaska no tiene nombre, ¿no? Porque esto, yo no he seguido la cronología, ¿no? De las imágenes, pero tú decías, ¿no? Que Pedro Sánchez al principio dijo que solo dijo eso cuando había muerto tanto, no sé cuánto, pero ayer creo que le entrevistaron en la SER, ¿no? Me parece que fue a Pedro Sánchez. Yo no he escuchado la entrevista, pero por lo visto con los vídeos, pues también lo empezó como intentando arreglarla un poco para acabar cagándola doble, ¿no? O sea, para acabar repitiendo otra vez ese mismo dogma. Agradecimiento a Marruecos. Entonces creo que se está haciendo bastante el ridículo, que además es un ridículo que se suma al tema del Sáhara, al tema del gas con Argelia, ¿no? O sea, parece que la política exterior del gobierno de España con nuestros vecinos del sur está siendo un desastre a todas luces, ¿no? No se ve dónde está el beneficio, no se ve dónde está la estrategia española, porque si aún nos pusiéramos como súper españolazos y estratégicos, diríamos, bueno, pero ¿qué está haciendo el gobierno? ¿No? Pero es que ni aún así, ¿no? No, porque al final contentamos a unos, pero no contentamos a los otros, y los otros al final no la juegan, tal. Esto que se suponía que era, ¿no? Contentar un poco a Marruecos, tal, para que luego no pasara este tipo de cosas, ¿no? Para que fueran nuestros perros guardianes en África, porque al final es eso, ¿no? Nuestros mamporreros en África tampoco está funcionando, ¿no? Entonces, no se entiende cuál es la estrategia. Y si ahora la estrategia, por repetir y acabar, es imitar el discurso de la extrema derecha, pues vamos, muy. Claro, de hecho, te diría que se ha visto a una derecha más concienciada, digo una parte de la derecha, evidentemente la ultraderecha no, pero una parte de la derecha siendo crítico y también teniendo más empatía que el gobierno, si portavoces del PP o de Ciudadanos en redes o incluso en discurso, pues han lamentado. Bueno, parece también un poco, tiene el factor político de aprovechar la oportunidad y atacar a Pedro Sánchez, pero que parece que le pasa por la derecha a Pedro Sánchez al Partido Popular en este caso. Pero bueno, no sé, Gara, cuál es tu opinión, tú que aparte creo que eres súper sensible con estos temas y también con Canarias, la cercanía
con el problema que se vive también más allí que a lo mejor es desde Madrid, pero que es una tragedia humana, pero sobre todo el tema de la mentira, el tema del discurso hacia la derecha, no sé cuál es tu análisis, pero es que se suman un montón de elementos y como decía Yago, vale, creo que no soluciona nada unas palabras amables hacia Marruecos o tal, la desgracia está y sobre todo creo que más allá de que Marruecos, las fuerzas de Marruecos han sido las principales, y yo creo ya es una vergüenza darle las gracias por eso, pero hay otro elemento que lo decía ahora en la entrevista. La policía y, digamos las ambulancias y todo eso estaban visiblemente viendo cómo había, porque hay una valla transparente y se ve lo que pasa al otro lado. Y ha habido heridos durante horas que no han sido atendidos y seguramente que han muerto lentamente después había más de 100 heridos de las personas. Y también se ha tenido esa irresponsabilidad es verdad que los que han pasado a territorio español se les ha atendido médicamente, pero se suma, es decir, que aquí somos cómplices y sobre todo si le estamos dando las gracias, o si negamos la realidad, ¿no? Ahí ha habido una desconexión entre las palabras de Pedro Sánchez que decía, alababa la coordinación, y luego Carmen Calvo diciendo, no hay coordinación, o incluso Marlaska diciendo, no, la policía marroquí no ha entrado en España, que me muestren las pruebas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu análisis sobre todo de esta deriva del PSOE, ¿no? Porque bastante lamentable más allá de los propios hechos. Un breve apunte sobre Marlaska. Ayer leía en Twitter que nunca decepciona a la derecha, y esto es verdad. La peor crisis de la frontera sur ha sido, por un motivo u otro, mientras ha sido ministro Marlaska. En Canarias, en mi isla en concreto, en Gran Canaria, lo hemos padecido bien. Lo que pasó en el muelle de Arguineguín tampoco puede olvidarse. Fue una vulneración sistemática de los derechos humanos y también patrocinado por Marlaska. Es un ministro al que le enseñas un vídeo de una carga policial y después la niega. Esto lo contó el otro día Pablo Iglesias en la base, en primera persona, que Pablo le enseñaba el vídeo y lo negaba. Y me detengo aquí en Marlaska porque la hemeroteca está ahí, pero sí quiero hablar de la empatía, que además tú lo has mencionado, Julián, y ayer Quique Peinado también lo hizo en un corte que se hizo viral, que veo el libro de Quique Peinado en la estantería de Yago y me he acordado. Tenemos de promo en el Salto este mes. Me parece maravilloso el libro y la persona, así que necesitamos más Quiques Peinados. Como decía Yago y como comentaba, muchas personas atraviesan hasta 5 fronteras, Argelia, Libia, Chad, desde Sudán del Sur para llegar a Marruecos, a la frontera con España, en un momento en el que más necesitan un ser humano, quizás en el peor día de su vida, y están en una frontera que debería representar los derechos humanos, la del gobierno más progresista de la historia, una frontera embajadora de la Carta de los Derechos Humanos, y en el peor día de tu vida, que has tenido que huir, que a nadie le gusta huir, a ver si se creen los patriotas que a los que huyen de su país por la guerra les gusta menos su patria que a ellos esta. Entonces ese día te muelen a palos, te ves entre cadáveres de amigos y compañeros, pierdes tu vida y lejos de decir, pues aunque sea el presidente en sus declaraciones un impresentable, lejos de decir con Marruecos es difícil coordinarse en derechos humanos, véase el Sáhara, te apresuras a enterrar los cadáveres cuando la familia no ha recibido una llamada que diga su hijo está vivo, su hijo está muerto, su hijo ha entrado. Yo estoy siguiendo esta semana mucho a Nico Castellano en El Territorio y a Elena Maleno, que ha hecho Frontera Sur desde hace más de 10 años, y ella dice que el día que se supo de esta masacre, a ver si no me emociono, le llamó el padre del hijo de una víctima del Tarajal, y lo único que le decía, sin él haber encontrado a su hijo, que es lo peor que la humanidad se le puede hacer a alguien, es matar 3 veces a alguien, matarle primero, olvidarle después y negarle el derecho a una sepultura. En esto están todas las culturas del mundo de acuerdo. Sin él haber encontrado a su hijo, lo que le rogaba a Malena era, por favor, llamen a las familias, por favor, busquen los cuerpos, vean la morgue, no dejen que los entierren rápido y sin sepultura. Entonces, cuando hablamos de que estamos en shock, normal que le pase factura a Pedro Sánchez y al ala socialista, porque esto es un punto de inflexión irreversible. Totalmente. Desde el punto de vista de los derechos humanos. Yo creo que es un punto de retorno, es decir, esto no se le va a olvidar a nadie, es decir, yo creo que es un punto de no retorno de Pedro Sánchez, por lo menos en los defensores de derechos humanos, inexplicable, evidentemente, por una casuística geopolítica de querer sumar puntos en geopolítica en la que estamos ahora. Pero si os parece, vamos a dar un salto a
al tema de economía. Luego también quiero aprovechar al final también para hacer promo. Bueno, hemos hecho alguna RAI precisamente, lo comentaba ahora Yago, el Salto ha empezado a hacer Twitch, así que luego os preguntaremos por los horarios. Y precisamente, bueno, Yago como también responsable de economía del Salto, ahí hemos estado hablando del tema de la OTAN, es decir, que vienen mal dadas, parece. Es decir, la propia guerra de Ucrania está teniendo unas consecuencias y el alargue tiene unas consecuencias terribles en el incremento de precios, de alimentación, de energía. Si hay un gasto mayor en armas, todavía va a ser mucho peor. Pero hay una última hora y al final hay una reflexión que me gustaría que también que hiciera Yago. Hay una última hora que es la nueva lista de morosos de Hacienda incluye al aristócrata Luis Medina, comisionista del caso Mascarilla. Y lo que nos demuestra... Justo si me habéis visto que estaba toqueteando para abajo porque lo he leído y lo estaba viendo. Claro, fijaros, si hay algo que se repite en cada crisis es que afecta a la mayoría la pobreza, pero siempre hay algunos listos que salen enriquecidos. Y esto me lleva más allá de la última hora, bueno, que seguramente no le sorprende a mucha gente. Vamos a hablar de otro tema que es la inflación, es decir, que es grave, que esto nos afecta a todos, o mejor dicho, a casi todos. Y de hecho, otro de los titulares que también me gustaría dentro de este pack son las medidas. Es decir, está claro que la noticia que ahora la vamos a ver del Salto es la inflación del 10%, es un dato histórico, creo que desde 1984 no se repetía, pero digamos que principalmente... la estrategia del gobierno, es verdad que ha tenido varias propuestas, pero que al final hemos visto cómo se están, por ejemplo, la bajada del IVA en la luz del 10 al 5% o el bono a las gasolinas, a los precios de la gasolina, que hemos visto que lo que hacen estas compañías es reabsorber, subir los precios y tener ganancias históricas. Por eso digo que al final hay unos que se hacen de oro y otros que se arruinan. El caso de las eléctricas o el petróleo es así, pero la noticia realmente, y es la que me gustaría que empezaras valorando, es esta subida del 10,2%. ¿Cuáles son los motivos? Sí, los originarios, porque sí que sabemos que está subiendo todo, pero ¿a qué podemos achacar ese origen de los precios? ¿Y cuál es la deriva o qué nos tenemos que esperar en el futuro? ¿Es posible que no sigan subiendo o que bajen, o incluso podemos esperar que siga empeorándose la cosa? Pues bueno, la subida al 10,2, que ya de por sí es una cifra malísima, pero yo la veía venir bastante claro en estos últimos días por dos motivos. Uno, por varios motivos. El tope al gas no ha funcionado como tendría que haber funcionado en lo que llevamos, tampoco lleva todo el mes, ¿no? Y ha cogido una ola de calor, un aumento de la demanda, un aumento de una disminución en las renovables, etcétera, ¿no? Entonces, no ha servido, aparte de que la nueva sanción de Europa a Rusia ha hecho que Rusia empiece a tapar también, a cortar el gas, ¿no? Ha cortado el gas a Italia, le ha cortado parte del gas a Alemania, lo cual hace subir los precios de una manera general en los mercados de futuros para todos, ¿no? Entonces, por un lado, el tope al gas no ha funcionado lo bien que tendría que funcionar. Por otro lado, vemos como la gasolina no deja de aumentar. Ya no solo estos 20 céntimos que se los ha comido totalmente, sino que además vemos algo, que a mí esto es lo que más mosqueado me tiene, es que vemos que aunque el barril de Brent en los mercados internacionales bajó del 120, llegó a $128, bajó hasta 109, hoy estaba a 112, creo que he mirado, ¿no? Ha vuelto a subir un poquitín, pero, ostras, ha bajado algo más de un 10, un 15% en las dos últimas semanas y la gasolina no ha hecho más que aumentar, ¿no? La CNMC, competencia, ha lanzado un informe donde se veía que, aparte de que los beneficios ya de por sí han aumentado sus márgenes un 23,7 las petroleras, las gasolineras, ¿no? Entonces, vemos que ya no solo no están trasladando su subida de precios de las materias primas a los consumidores, sino que es que están aprovechando y están aumentando esos márgenes. Esto nos lleva a que la inflación que querían bajar con el tope del gas no habrá llegado ni a medio punto, ni de lejos, seguramente. Yo creo que el tope del gas lo vamos a ver cómo va mejorando en los próximos meses y sobre todo el tope del gas va a ser muy, muy útil en el próximo invierno, cuando no tengamos tantas renovables y tengamos que tirar de gas y tengamos que tirar de calefacción. Ahí es cuando vamos a ver el verdadero efectivo, ¿no? Que va a ser el tope al gas. Pero ahora mismo esto se lo está comiendo, ¿no? Y luego llega una cosa que
es que viene el verano. Es que viene el verano y la gente tenía dinero ahorrado, o las familias tenían un pequeño dinero ahorrado de llevar 2 veranos encerrados, en Con ganas cierto de modo, salir, sí. y queremos gastar, y eso es así, ¿no? Yo leí el otro día en el Expansión, o en el 5 días, creo que era en Expansión, hacían como un reportaje donde entrevistaban a varios directores de las principales cadenas de hoteles, ¿no? NH, etcétera, ¿no? Y ellos reconocían que habían aumentado, que esperaban un verano tan bueno, que habían aumentado los precios en un doble dígito. Decían esto, doble dígito. Antes de que supiéramos que la inflación iba al doble dígito, ellos decían doble dígito, ¿no? Y aún así, las cifras de empleo en hostelería, en turismo, y las cifras que ya empezamos a ver de reservas, vemos que va a ser el mejor verano de la historia, ¿no? En temas de gasto. Ese gasto, el que tú llegues y digas, mira, yo este verano quiero irme de vacaciones, me da igual lo que me cobren, ¿no? Eso lo saben, hay una mayor demanda, hay ofertas, aprovechan, todo el mundo, tú lo vas a pagar. Y entonces yo lo que quiero decir es que posiblemente en julio y agosto veamos un 11 y un 12. No lo veo loco, no lo veo nada loco, ¿no? Claro, porque va a ser un gasto de los principales en verano, el gasto en turismo, que es lo más deseado seguramente por la mayoría de la gente. Y al final esto que dices tú de, saben que la gente o se lo va a gastar igual, y yo creo que al final aprovechar la oportunidad de la gente lo va a pagar. Y yo creo que con la empresa eléctrica y energética, si esta es la oportunidad de tener más margen, encima nos están ayudando económicamente, la gente le va a echar las culpas a la guerra o al gobierno o no sé qué, y vamos a aprovechar y hacernos de honor. De hecho, eso ganancia. Con el tema eléctrico, como el tema eléctrico, al ser una subasta regulada, aunque sea una mierda de subasta, como todos sabemos, no lo vamos a explicar más veces, ¿no? Lo de que se paga todo al más caro, ¿no? Al gas. Es como un poco más complicado, pero las gasolineras no hay ningún tipo de control. O sea, las gasolineras tienen que enviar, hay un control ellas tienen que enviar todos los días sus precios, ¿no? Para un control, pero no hay un control sobre los márgenes de beneficios, ¿no? Y esto es lo que ha hecho la CNMC al emitir este informe, que dice un 23,7 en plena crisis de inflación, ¿no? Que tú subas un 23% tus márgenes de beneficios es una barbaridad que no se debería permitir. Entonces, si, como digo, o sea, este verano veremos cifras altas, septiembre y octubre es cuando vienen las curvas. Que puede que se rebaje la inflación, pero es que puede que se rebaje la inflación porque empecemos a ver algunos atisbos de recesión, empecemos a ver que familias ya no puedan consumir lo que han estado consumiendo hasta ahora. Porque además, un dato que también ha salido esta mañana es que por primera vez el ahorro de las familias ha sido negativo. Estaba claro, ¿no? 2020, 2021 ha habido un ahorro positivo, ¿no? Lo que son depósitos pertenecientes, inversiones pertenecientes a las familias, a los hogares, había aumentado. Este año estamos tirando de ahorros. Este dato lo que quiere decir en resumen es que estamos tirando de ahorros, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando en septiembre, octubre a la gente se le empieza a acabar los ahorros y la inflación empieza a comerle y no veamos un aumento real de los salarios? Pues que ahí va a haber problemas. Y para esos problemas hay que atajarlo con soluciones valientes por parte del gobierno que vayan a esos márgenes y a topar otros precios. Yago sabrá mejor que yo que en las épocas de la historia de mayores crisis se aumentaba el número de venta de objetos de lujo, ¿no? Que uno podía pensar, ¿esto cómo puede suceder, no? Si hay un periodo de crisis, todo el mundo debería caer a la recesión, pero no es así porque el privilegio de los que tienen ese poder adquisitivo y nunca tienen pérdidas se sustenta precisamente en no perder nunca. Al tiempo que yo no soy economista, pero puedo analizar el discurso de los medios, no sé si se han dado cuenta que no paran de decirnos a cuánto está el kilo de sandía y el precio de la carne, ¿no? Eso, por supuesto, eso la gente que hoy sale en las noticias diciendo que no tiene pérdidas ni le importa ni sabe. El kilo de sandía, por cierto, está a 1,69, que ayer compré una. Entonces es un poco el paralelismo de con una mano no perdemos nunca y con la otra, como somos los dueños de los medios y podemos instalar el relato que queremos, tenemos a la gente creyendo que no va a poder comprar sandía este verano, aunque tenga la paga extra, como comentaba Yago. Y desde el punto de vista del relato de los medios me parece demoledor, porque nunca vemos las noticias de quién no pierde, sino siempre cuánto tenemos que apretarnos el bolsillo. Y va una reportera o un reportero dando gritos a algún barrio a preguntarle a la gente cuánto le ha costado ese pedazo de carne, cómo va este mes en casa, ¿no? Y es terrible. Sí, mira, vamos a dejar para el tema final, bueno, estamos en la Semana del Orgullo, lo vamos a dejar para el final, y sí que me gustaría solamente tratarlo bastante rápido, que tiene que ver con, bueno, no sé si es casualidad o no es casualidad,
pero tiene que ver con cómo en 48 horas desde el juzgado es decir, en la Audiencia Nacional, se han archivado 2 causas casi simultáneamente. Una, la enésima causa contra Podemos, que yo ya me pierdo, es decir, ya no sé si es el caso Neurona, como que tenía como varios apartados como repitiendo como los casos del Partido Popular, ¿no? La caja B, la financiación de la sede, no sé, como todo, es decir, para que la gente recordara, pues son igual, ¿no? Y al final todo se ha ido terminando. La última es que, bueno, se ha obligado a que se cierre. Aparte, es curioso porque es siempre lo mismo, es como no, Venezuela pagó a la asociación esta CREPS o como se llame, que es anterior a Podemos, y siguen con eso y se vuelve a cerrar. Y lo más llamativo son 2 cosas. Una, que la Audiencia Nacional dice, ordena al juez García Castellón archivar la causa sobre la financiación de Podemos, la 20ª ya, la cierra, pero al día siguiente vuelve a crear otra con las declaraciones del Pollo Carvajal, que curiosamente también ha hecho declaraciones con Gustavo Petro, y también parece que hay un acuerdo, o que el juez pide que no se le extradite a los Estados Unidos para que le juzguen a cambio de, o digamos porque está como dando información para abrir, creo yo, causas que acaban en nada y titulares, ¿no? Y en el caso, el de Gustavo Petro es todavía más brutal porque se abrió justo coincidiendo con las elecciones y lo que se le acusaba es la investigación de un secuestro posiblemente en el que pudo participar Gustavo Petro a un español, y por la información que sabemos, no hubo ningún tipo de secuestro y tampoco ha habido una denuncia por la parte de las víctimas, y que al final otra vez el lawfare comunicativo, es decir, no sé cómo, pero es una recidiva. Pero en este caso, digamos que la Audiencia Nacional o el juzgado que lidera García Castellón se lleva la palma y da la casualidad esa. Bueno, quería como la reflexión, porque esto podríamos sumarlo a un montón de elementos. Hace poco escuchamos los audios donde un juez se reunía con Villarejo y Esperanza Aguirre diciéndole que tenía que quitar. Villarejo decía, te vamos a quitar de los informes para que no aparezca Rajoy. Bueno, todo este tipo de pornografía judicial que parece que no tiene consecuencia. El tema de los contratos a dedo de Madrid y de la Comunidad de momento se ha investigado y con un saldo positivo que parece que van a salir indemnes. Y mi pregunta es un poco, ¿pensáis que la justicia, no toda, porque es como todo, hay sectores que funcionan bien, otros que no, pero cuál es vuestro análisis de este caso concreto, pero me imagino que aplicable, si es neutral la justicia, hay elementos podridos dentro de la justicia? Bueno, ¿cuál es vuestra opinión con este caso concreto o con otros que se están viendo, ¿no? Recordando también el de Alberto Rodríguez, la juez Vicky Rosell, bueno, todo esto, ¿cuál es vuestra opinión? Si quieres que ahora empezamos por ti. Sí, bueno, yo de mi imputación no voy a hablar, pero porque no quiero todavía, ya hablaremos y no me importa que sea en este espacio. Pero sí voy a hablar del engranaje del lawfare, de esta política híbrida del siglo XXI, ¿no? Que se ha visto que es la forma de... Antes les decíamos, ganan sin presentarse a las elecciones, ahora yo diría, ni falta que les hace, han penetrado en todos los poderes del Estado. Efectivamente, no se puede generalizar, pero en la judicatura yo creo que hay un problema, y es que se está utilizando el puño de los jueces para generar autos que después solo sirven para titulares. O sea, judicialmente, la mayoría de estos casos, yo al por menor todos no los conozco. Conozco el mío, conozco los que afectan al partido político Podemos, conozco el de Vicky Rosell, evidentemente, que por cierto, Salvador Alba no ha entrado en la cárcel y está condenado. Claro, eso me refiero, ¿no? Después de lo que ha costado, de que hay una sentencia clara, contundente y claro, ni siquiera así. Y entonces esto, además del descrédito que ante la ciudadanía y la población genera un poder como la justicia, que debería ser el poder judicial, que debería ser el que más nos proteja, hace lo que yo he visto o he querido denominar como el círculo perfecto del maltrato en este país. Es decir, cuando a un maltratador lo primero que le dice a sus víctimas es que lo que le está haciendo queda entre él y la víctima, que no puede salir de ese círculo de confianza, ¿no? Y es un poco lo que nos hacen desde los medios cuando denunciamos el lawfare. Lo que nos dicen es, no, los medios no se pueden tocar porque entonces atentas contra lo más sagrado de la democracia. Y después nos dicen, la judicatura no se puede tocar porque per se es perfecta. Pues ya tenemos el maltrato completo. Jueces ya condenados corruptos, jueces
que presumiblemente pueden estar malversando, ya no digamos nada cuando esto afecta a vidas de víctimas y a vidas de mujeres y a vidas de personas que están esperando que se les dé audiencia en sala para una orden de alejamiento o algo que es de vida o muerte. Y entonces lo que tenemos es que las pocas voces y los pocos espacios que decimos y señalamos el lawfare, y no lo señalamos porque lo hayamos padecido, sino porque estamos observando ese círculo del maltrato, seamos los que atentamos contra la democracia, ¿no? Es la gran ironía de nuestro tiempo con el Poder Judicial. Vamos, poco más que añadir, ¿no? Gara justamente antes ha dicho esto, ¿no? A Trump no le hacía falta gobernar para que el Poder Judicial haya acabado con la ley del aborto, ¿no? Esto que había allí. Yo creo que ha sido todo un engranaje, que esto ya existía en lawfare, pero no se puso en marcha hasta que no habían actores políticos que realmente son molestos al poder, ¿no? En este caso yo creo que es bastante descarado, ¿no? Que la llegada de Unida Podemos ha sido la maquinaria, ¿no? Porque cuando teníamos un bipartidismo tampoco había tanta molestia, ¿no? No veíamos estos casos tanto, ¿no? De lawfare, ¿no? No veíamos tantas demandas y denuncias que acabaran en nada, etcétera. Y luego que hay una connivencia, porque igual no es todo el sistema jurídico, igual solo son algunos, igual son unos pocos jueces, unos pocos fiscales, ¿no? Pero con pocos que sean engrasados con la maquinaria de los medios de comunicación, ¿no? Hay que recordar estas grandes portadas además has dicho tú antes, Julián, ¿no? El tema de el uso del mismo lenguaje, ¿no? La caja B de Podemos, ¿no? Sí, para sí, hablar de descarado, unas sí. donaciones de Podemos a ciertos La proyectos financiación sociales. de la sede. Claro, igualarlo al mismo nivel que los grandes empresarios de este país llegaran con maletines con dinero a la oficina de Bárcenas y él repartiera sobres a cambio de que esos empresarios se pudieran reunir con los ministros y con los departamentos que regalan las obras públicas, ¿no? Que reparten las obras públicas, ¿no? Ese tipo de comparaciones, ese tipo de engrase ya es más que suficiente, ¿no? Portadas gigantescas diciendo una cosa. O sea, no hace falta ni que haya condenas, ¿no? No hace falta condenas, que es lo peor de este lawfare engrasado con la comunicación en la que nos vemos inmersos. A mí me gustaría empezar a abrir el debate de cómo luchar contra esto, ¿no? Porque se habla mucho de, no, ahora hay jueces progresistas que están entrando en la carrera y tal, pero no podemos esperar tanto, ¿eh? No se puede esperar. Y lo de elevar cada causa de estas a instancias europeas tampoco es un asunto fácil, Claro, ¿no? se Y está además, hablando de quién juzga a los jueces, ¿no? exacto, Y ¿no? cómo han salido impunes, conocido bastante casos de este tipo, pero bueno, el último, es decir, lo de Vicky Rosell, que es como algo histórico, que se ha Es demostrado por la prueba barbaridad, contundente, barbaridad. pero después de no sé, yo creo que ya van varios años de la sentencia, como que todavía no, hay como ese corporativismo entre los jueces también, para que, bueno, nosotros somos intocables y nada, está claro que es uno de los problemas que aparte ha dado un acelerón en América Latina, lo hemos visto también súper habitual, ¿no? Principalmente en Brasil, bueno, pero también en Ecuador y bueno, es decir, como una práctica habitual y que eso necesita esa combinación, lo decía Lula cuando vino aquí, necesita primero las campañas sucias en medio hasta que la población se van haciendo encuestas y cuando ya baja por esa campaña sucia la percepción o el apoyo a esa persona es cuando lo meten en la cárcel gracias a esa campaña y luego pues en fin yo creo que es un método y que funciona sobre todo por la impunidad, ¿no? Porque sobre igual como el tema de las mentiras, bueno, pues al final miente, como nadie le pone freno a esto, pues seguimos. Pero vaya, para cerrar, si os parece, vamos, bueno, un tema de bueno, iba a decir de alegría, de avance de derecho. Ojo, no sé hasta qué punto, porque esa tensión no solamente está la semana del orgullo, ¿no? En el cual pues todo esto se acelera, sino que bueno, venimos también de unas semanas, incluso lo comentaba creo que antes Gara, la decisión de este tribunal puesto por Donald Trump, que no solamente ya ha ejecutado la derogación del derecho a abortar, sino que es posible que se alargue con otros dos conceptos, uno el del matrimonio de parejas del mismo sexo y otro con los métodos anticonceptivos, que ya sería la serie esta el cuento de la criada. Tal cual, es decir, ya sería, se quedaría corto. Y luego vemos la lucha, y os voy a poner dos imágenes para abrir el debate un poco, es decir, tenemos como varias cosas, ¿no? Por un lado, el Consejo de Ministros aprobó esta tan luchada y también si queréis podemos hablar de la ley trans LGTBI, esa presión y esa lucha por un lado entre Unidas Podemos y PSOE
parte del PSOE, no todo, pero hay unas partes como que eran bastante obstáculos, frenos al avance de derechos al colectivo trans, y luego el ataque brutal desde la ultraderecha, no solamente que esto es histórico también al colectivo LGTBI, pero digamos que también un ataque brutal sobre todo al colectivo trans y con mucha manipulación, incluso un sector también bueno, ya aquí no quiero ser muy tasativo porque es un tema súper complejo, pero una parte del feminismo, aunque sea minoría, pero también como muy crítica, ¿no? Es decir, que ha sido una lucha muy grande, pero si os parece, hay dos detalles que son como de actualidad. Una cosa que pasó ayer, que me parece bastante mítico, mezclando la cumbre de la OTAN con la semana LGTBI. Ayer en la cena en el Palacio Real pusieron al lado de Víctor Orbán, que es Víctor Orbán, que es el mayor homófobo de la Unión Europea, al marido del primer ministro de Luxemburgo. Es decir, que me parece un momentazo la foto, la incomodidad de Víctor Orbán. Y luego esto es de última hora, pero vamos, simplemente esto creo que ha sido esta mañana cuando lo he visto. Vox ve un error que el Congreso cuelgue la bandera LGTBI porque nada tiene que ver con los intereses de España. Y aquí, si queréis hablamos, os dejo abierto al tema de la ley, que por fin, si tiene que pasar todavía los trámites en el Congreso, pero que uno de los obstáculos más complicados es ya salir ratificado en el Consejo de Ministros, también por la parte del Partido Socialista. Y luego el tira y afloja que lo hemos visto en Madrid, en León, el tema de las banderas, parece como si fueran no sé, ritos satánicos, ¿no? Lo quieren equiparar como, o demonizar como si fuera algo que hace un daño, una simple bandera que se pone precisamente para celebrar el avance de derechos del colectivo LGTBI. Pero vaya, que en este caso hay como varios sitios por donde afrontar el tema de la semana y esta lucha cultural. Bueno, tu opinión, Yago, al respecto. Coge la lista que más te guste. Nada, bueno, lucha cultural, tú lo has dicho ahora al final, que hago un análisis como muy parecido al de la migración, ¿no? Que me resulta totalmente peligroso que estos discursos se estén normalizando entre la población. O sea, que ya no es que sea que venga Vox, ¿no? A hacer lo de la ventana de Overton, esto que se dice, ¿no? De soltar una súper burrada para que luego otras cosas nos parezcan normal, sino que partidos de la derecha le compren el discurso de la derecha más clásica, ¿no? Me refiero directamente al caso de Madrid, una ciudad que siempre ha colgado la bandera, no con Carmena, lo colgaban antes, ¿no? Sí, sí. Una ciudad que tiene unas fiestas del orgullo que son conocidas en toda Europa. O sea, es que hay gente de toda Europa que viene a las de Madrid porque son las mejores, ¿no? Y ahora dicen que no ponen la bandera porque la bandera se lleva por dentro, ¿no? Y 2 días más tarde el mismo alcalde cuelga la bandera de la OTAN. O sea, es un ejercicio de hipocresía. Un ejercicio de hipocresía totalmente inmoral, ¿no? Pero digo, para mí la batalla cultural de intentar como demonizar la homosexualidad en el puto 2022, ¿no? En la fecha en la que estamos, me parece como esto que hemos dicho muchas veces, ¿no? De que estamos en una época que más que por luchar por derechos parece que tengamos que luchar por aguantarlos, ¿no? Y que el mostrar cómo eres y cuál es tu orientación sexual o cómo te sientes como persona y tener ahora que volver a avergonzarte, tener que volver a esconderte o tener que tal, lo único que indican es que es más necesario que nunca estas fiestas del orgullo, ¿no? Entonces es más necesario que nunca, ¿no? Yo estoy muy contento que por culpa de esto de la OTAN el orgullo crítico me lo trajeron aquí a Carabanchel y yo estuve el otro día, me lo pasé genial con un montón de amigos y amigas y genial, ¿no? Pero eso ¿no? Muestra que además es cada vez más necesario una batalla cultural para no quitar lo que tenemos y para mostrar cómo somos y de qué manera somos sin tener ningún miedo a la extrema derecha. Ojo, el orgullo crítico cada vez con más fuerza, ¿eh? Ha ido, estaba lleno el otro día. Ha ido evolucionando, digamos que tiene una visión, digamos que también es verdad, fíjate, ayer estuvimos también con Roberto Murillo, que es un activista LGTBI, y claro, decía una palabra que yo no la conocía mucho, que es el pinkwashing, es decir, conocemos el greenwashing, pero el pinkwashing, claro, es como esto de que todas las empresas se ponen la bandera LGTBI, lo hemos visto también con el PP, que yo creo que es el mayor pinkwashing, votando precisamente ayer mismo, creo que votó en contra de que se prohibieran
digamos, los procesos estos de curación de la Sí, homosexualidad, como si fuera una terapias enfermedad. alternativas. Exactamente. Bueno, hace 15 años, cuando se aprobó el matrimonio igualitario, también votó en contra. Es decir, pero ellos se ponen la bandera, igual que las empresas, y es verdad que digamos que es muy necesario el orgullo crítico porque tiene como esas dos vertientes, un poco anticapitalista o del uso del pinkwashing que se hacen, pero también una mirada que no solamente, es decir, que se fija en las más débiles, ¿no? Sobre todo en el colectivo trans, pero también en las migrantes, en las personas racializadas, que tienen que sumarle a la... Sí, de hecho, uno de los eslogans que a mí me ha parecido precioso, ¿no? Por esa solidaridad entre, digamos, minorías, ¿no? Que uno de los eslogans era sin papeles no hay orgullo, ¿no? O sea, Qué bueno. esa interseccionalidad, esas Exacto. dos grandes luchas, ¿no? Y la otra que cantaban, que me encantó muchísimo, es maricas y bolleras también son clase obrera, ¿no? Eran dos cantos y dos eslogans que se escucharon 1000 veces en el Orgullo Crítico de este mes, que a mí, vamos, me gustaron muchísimo por esa interseccionalidad de las luchas. Sí, sí, de hecho yo quería comentar, digo, al hilo antes que responda Gara, ahí, mira, Ángel Munarri pone un tuit, creo que es bastante interesante, muy relacionado con todo lo que hemos hablado hoy. Tiene que ver con lo de Melilla, como Pedro Sánchez repite el discurso de Vox, pero también precisamente este elemento, ¿no? El tema de, bueno, es que es decir, es una tontería luchar, hay que ir a lo importante, ¿no? Como si no fueran compatibles y que no solamente lo hace la derecha, sino que sobre todo hay partes de la izquierda, bueno, supuesta izquierda, ¿no? Que yo creo que también había que desenmascararla, en el cual habla que lo único importante es hablar de los derechos laborales, de como esa imagen de hace ya décadas, como si fuera incompatible defender los derechos humanos de las personas con los derechos laborales, que también son derechos humanos, y ahí pone un artículo donde entrevistan a Abascal que dice, ya hemos logrado que la izquierda al PP le parezca centrado. Esa es una de ellas, pero también hay otra de ellas que habla de eso, ya hemos logrado el cambio cultural en España y que la izquierda, bueno, no solamente esto, sino que también te compre algunos elementos, y creo que precisamente la conversación en torno al colectivo LGTBI, sobre todo al colectivo trans, pues también operan este tipo de llevar la ventana de Overton de la discusión muy a la derecha para que cualquier comentario educado, aunque sea totalmente reaccionario, parezca centrado, ¿no? Seas el Che Guevara, sí. Yo en este punto siempre me pregunto, ¿quién ha dicho que el derecho a ser y el derecho a la autodeterminación y vivir, amar, practicar sexo con quien quieras no es material? Porque creo que es el principio de todo lo material. Si te matan no puedes comprar el pan. Si te pegan una paliza 4 nazis en Chueca, no puedes ir a comprar el pan mañana. Y ni te interesa saber si el salario mínimo interprofesional te va a dar para pagarlo. Si cuando eres lesbiana o eres homosexual quieres optar a un piso y el casero te rechaza, es lo más material del mundo lo que te está pasando tu orientación sexual para acceder a la vivienda, que ya de por sí es bastante complicado. Si tu jefe o tu jefa no te contrata porque por tu orientación sexual, no hay nada más material que no acceder al mercado laboral. Entonces, claro, yo este debate que se ha generado entre nosotras mismas creo que lo deberíamos superar. Y también me despacho más o menos rápido lo de la bandera, porque vi que la noticia la puso Javier Negre muy, muy preocupado y muy serio en su Twitter, una foto, ¿no?, del Congreso, porque él puede entrar al Congreso. Es una bandera de los derechos humanos, punto. Representa una autodeterminación y una libertad en la igualdad para elegir pareja que está reconocida por las Naciones Unidas. ¿Naciones Unidas, Javier Negre? Naciones Unidas. Siguiente punto. Total. Bueno, mira, te acaba de regalar, os acaba de regalar, Yago, Irene, una suscripción a Pandemia Digital del Salto Diario, y no me quería ir sin, es decir, que despedirnos sin que nos contaras, bueno, el lanzamiento del Salto, incluso, no sé si tiene relación, pero la campaña que habéis sacado es... no, es que déjame que la comente porque es bastante graciosa. Date el gusto, prueba el Salto, 2 meses gratis, llévate 2 revistas y participa en el sorteo de 10 Satisfyer. Sí, ¡Ojo! Tremendo. ¡Ojo! Yo si no suscribí con esto, yo ya no sé qué hay que hacer. Así que nada, tu momento de spam, pero sobre todo me interesa que hables del canal de Twitch que ahora emití, bueno, porque aquí, como, bueno, precisamente... Claro, bueno, pues nada. Seguramente le puede interesar.
Pues yo creo que igual que tú, Julián, y que otros compas de otros medios de izquierdas y de otra gente de izquierdas que está dando la batalla en Twitch, pues hemos pensado que el Salto también tenía que dar esa batalla cultural, ¿no? Yo llevo meses tragándome todo lo que hay por ahí, de verdad que los niños ratas neoliberales tienen canales con cientos de seguidores y entonces hemos decidido cómo dar la batalla ahí, ¿no? Y además también el Salto como en esa vertiente que tenemos siempre, que siempre tenemos un pie en la calle, ¿no? Y siempre tenemos una relación directa con los movimientos sociales, pues hemos intentado desarrollar una parrilla de contenidos bastante chula, ¿no? Ayer tuvimos un programa que llevan los compas del Sindicato de Inquilinas, la semana que viene tenemos un programa que llevarán los compas de Ecologistas en Acción, tenemos la Quilombera, que a partir de ahora están cambiando porque estamos probando horarios y tal de aquí a verano para septiembre salir con más fuerza, ¿no? La Quilombera, que hacen una mirada de la actualidad desde el antirracismo, ¿no? Los martes a las 8. Tenemos un programa sobre masculinidades. Dentro de 2 semanas se estrena el de pacifismo. O sea, tenemos, y el mío, que es los jueves a las 5 de la tarde, o sea, ahora dentro de un par de horitas, en el Twitch del Salto, ¿no? Entonces tenemos más cosas, pero bueno, en resumen eso, dar la batalla y dar un poco de tal. Yo, bueno, pues aprovecho y os invito a que vengáis a ver el mío, Economía Cabreada. Claro, sí, recomendación también, darle a seguir, que es gratis Exacto, y ahí os llegan las en el canal. notificaciones. Pero es muy interesante, ¿no? El Salto siempre tiene una relación muy fluida con colectivos sociales que normalmente los medios, los más media, pues lo silencian bastante y es súper necesario. Y bueno, yo, Gara, te quería preguntar si desde la última hora también habéis pensado si lanzaros o incluso te amplío la pregunta. Es decir, yo creo que, y esto lo hablamos mucho en la base, los medios de comunicación son un activo, o el principal, casi el único activo político, porque es el que tiene acceso, y vemos que hay un control total por parte de no sé si la derecha o esas élites, pero que son capaces de, bueno, pues de cambiar las emociones, de trasladar, por ejemplo, el cambio que estamos hablando de la OTAN. Ahora todo el mundo pues quiere comprar armas, es como, no todo el mundo, pero había una evolución que tiene una propaganda. Ante ese avance también del discurso de derecha en los principales medios de comunicación, ¿cuál crees tú que desde los medios alternativos sería la estrategia para combatirla? Porque al final no es una cuestión de dinero, sino que a lo mejor, como decía Yago, de empezar primero a tener o estar en diferentes espacios y luego pensar sin recursos, pero en esa coordinación o en ese hacer un frente común, como históricamente se ha hecho. El Salto es un ejemplo, pero hay otro montón de ejemplos, y esta lucha de pensar cómo, ¿no? Ese David contra Goliat comunicativo, cómo dar el frente. ¿Qué opinas tú de todo esto que también os afecta o estás como periodista en el... seguramente estas reflexiones te las has hecho alguna vez? Sí, es el nacimiento de Luz y de Pandemia Digital y del Salto nace de esa reflexión. Creo que lo que debemos hacer es lo que estamos haciendo hoy, Julián, y lo que le pedimos tanto a la izquierda, unirnos más, ¿no? Hablar más, porque estamos hablando de lo mismo. Nos hemos entendido perfectamente en un lenguaje que la gente que nos sigue, la gente que busca medio alternativo, suscripción alternativa, ya está entendiendo, ya está manejando, y creo que nos afectan los mismos problemas, que es no queremos tener publicidad de los grandes males que criticamos además que hay un mensaje casi único en propiedad cada vez de menos mano. Entonces creo que tenemos que establecer estas vías de contacto y de comunicación para que nuestra comunidad, que lo tiene también claro, tenga referentes y pueda responder al mensaje único que invade, ¿no? Con ese gran medio que se mete en todas las casas, que es la televisión, comprada además por los grandes canales, por los grandes grupos. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es más de esto, plantearnos, bueno, cuando recibimos un ciberataque en nuestra web de dimensiones catastróficas, tocamos a la puerta del Salto, que recibió otro similar, y tuvimos ayuda, y de ti siempre aprendemos, Julián. Entonces yo lo que creo que tenemos que hacer los medios de izquierda que buscan una alternativa es Pandemia Digital. Muy bien. Bueno, antes de despediros y recordando un poco, bueno, a las 5 emite el Salto, estará Yago, el sorteo del Satisfyer, y bueno, voy a contar una anécdota que bueno, se ríen bastante de mí. Hay un usuario que es bastante, que nos sigue, se llama Citisfyer, y le estuve llamando Satisfyer durante un montón de tiempo, y es un chico, ¿no? Y lo repetí en un día porque no sé si le tocó un sorteo, no me acuerdo, algo así, pero como que le estuve diciendo Satisfyer todo el rato y ya en el chat se rieron bastante de mí. Pero bueno,
recuerdo esa anécdota para bueno, invitaros a que sigáis, bueno, tanto a La Última Hora, y tenéis las redes también de Econo Cabreado, Gara S87, también le hacen su papel dando información en sus redes sociales, y luego pues podéis seguirles en La Última Hora Noticias y en El Salto, y también en Twitch ahora. Esperemos que pronto también La Última Hora del Salto a Twitch. Pero vaya, como estamos hablando al final, la mejor manera también de combatir un poco esto, pues también tener o ser activista también a la hora de consumir medios de comunicación y apoyarlos. Así que muchas gracias, Yago, Gara, espero veros pronto también por aquí. Así que nada, ha sido un placer teneros. Gracias a ti, Julián, y a Gracias. esa gente que tienes por ahí atrás. Hasta Venga, luego. chao, chao, gracias.